Compañeros estudiantes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Vamos a... Marvin, ¿me está oyendo? Sí, todo bien. Gracias. Bueno. Compañeros de la sección C, mucho gusto saludarlos. Como ustedes bien saben, las circunstancias de la vida nos tienen en esta forma relacionándonos. El semestre pasado, pues, lo hicimos a través de videos que grabé y que se los envié. Marvin y Danilo ha colaborado con nosotros de una forma muy dedicada, muy eficiente. Marvin, le agradezco su colaboración. Lo dije en la otra sección y ahora pues también va a estar ayudándonos para que llegue a feliz término este curso. La forma que vamos a trabajar ahorita es provisional, que lo estoy haciendo en Zoom porque la universidad le dio ya a la Facultad de Derecho la plataforma en la que vamos a operar y por eso les está pidiendo a ustedes que crear un nuevo correo, pero en Gmail. A nosotros nos están dando un correo también especial para poder accesar y va a ser esa plataforma la que vamos a utilizar. No tiene límite de alumnos. Este Zoom tiene problema porque no pueden ingresar la totalidad de compañeros. Y por esa razón es que estoy grabando estoy grabando ya esta clase para enviárselas a ustedes posteriormente en Facebook. Para los que no pudieron tener acceso, que ustedes les cuenten que a partir de mañana ya va a estar en Facebook. Igual que el semestre pasado, vamos a enviar un material de los temas del curso, que contiene el curso. Vamos a hacer los laboratorios también. Y las preguntas, como esto tiene un límite, las preguntas que ustedes hagan, Marvin me va a hacer favor de copiarlas. Y yo el día de mañana, él me las traslade, pues, se las voy a contestar en ese grupo de Facebook que existe, para que todos puedan leer la pregunta y la respuesta y tratar de esa forma de comunicarnos mejor. Este curso de Derecho Tributario les voy a dar una explicación, al igual que el otro semestre pasado, de qué es, a qué se refiere. Quiero contarles que el curso de Derecho Tributario con Derecho Financiero es totalmente diferente. Totalmente diferente en el sentido de que en aquel, más que todo, era teórico, y este es un curso que tiene teoría, pero que también tiene práctica. El curso de Derecho Tributario tiene como objetivo que ustedes el día de mañana, ya sea como profesionales del derecho litigando, como notarios, como asesores, como mandatarios o jueces, o sencillamente como ciudadanos que tengan el conocimiento de cuáles son los impuestos que existen en Guatemala, cómo es que estos operan, cuáles son las tasas impositivas que se tienen que pagar, de qué forma se tienen que calcular, cuáles son las reglas que hay que seguir para poder establecer los montos obligatorios. Y entonces el objetivo es que ese conocimiento ustedes lo puedan llevar a la práctica. Porque en el semestre pasado los laboratorios que se les planteó de cada ley eran casos que surgieron del análisis de las normas. Pero en este curso, los casos que yo les voy a plantear son casos reales. Son casos que surgen de la experiencia profesional que yo he tenido a través de los 35 años de ejercicio profesional ya.
Y son cosas que ustedes ya en el ejercicio de su profesión lo van a enfrentar y lo van a tener que resolver. La diferencia es que resolviendo los laboratorios de forma personal, ustedes van a cometer los errores en el papel y que cuando yo les dé las resoluciones de esos laboratorios, ustedes puedan comprender en qué fue que fallaron. Y hoy más que nunca les pido que esos laboratorios los contesten ustedes en forma personal. Hay muchas formas de que ustedes se comuniquen, Facebook o por medio de mensajes. Bueno, ustedes saben todo lo que puede hacerse para enviarse las respuestas, por eso de nada les va a servir. Y aquí sí le deben de poner atención porque vuelvo a repetir, esto es para la práctica ya en el ejercicio profesional que les va a servir. Esos entonces son los objetivos que persigue el curso. ¿Qué temas son los que se analizan en este curso? Pues primero la explicación del origen del derecho tributario, las normas que lo componen, los principios que lo rigen, la autonomía, la discusión sobre la autonomía que debe tener el derecho tributario. Posteriormente vamos a hablar de los principios que rigen el derecho tributario. ¿Se recuerdan ustedes que el semestre pasado vimos los principios de los impuestos? Hoy vamos a ver los principios del derecho tributario que son diferentes. Aquellos eran principios teóricos. Estos son principios que incluso están regulados en la Constitución de la República. Vamos a referirnos a las fuentes del derecho tributario. Solo recuerden ustedes que desde el primer año le explican a uno cuáles son las fuentes del derecho. Pues de esas fuentes del derecho que nos explicaron desde el primer año, nosotros solo vamos a tomar una. Vamos a hablar de los métodos de interpretación de las leyes tributarias. También desde en varios cursos les han explicado a ustedes los métodos de interpretación de las normas. Solo que aquí vamos a analizar algunos, ver cuáles se aplican y cuáles que realmente tienen mayor aplicación en el derecho tributario. Igual que para hablar de las lagunas que contienen las leyes tributarias, cómo es que se resuelve ese problema. Y que básicamente es a través del método analógico. El siguiente punto es un tema muy importante, diría yo el principal del curso, la relación jurídico-tributaria, que para ustedes va a ser muy fácil entenderlo si entendieron o le pusieron la suficiente atención cuando yo expliqué los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Se recuerdan que hacía dos círculos en la pizarra? En uno ponía el sujeto activo, en el otro el sujeto pasivo, luego los unía con una línea y decía, al darse el cumplimiento del hecho generador por parte del sujeto pasivo, surge un vínculo. Y derivado de ese vínculo que se da por el cumplimiento del hecho generador, surge la obligación tributaria. Pues esa es la base del tema de la relación jurídico-tributaria. Lo único que aquí, lo que vamos a explicar es algo más profundo, como son los elementos que conforman la relación jurídico-tributaria. ¿Cómo se da esta situación? Las características que tiene la relación jurídico-tributaria y cuál es su naturaleza jurídica. Como toda obligación tiene un final, la obligación tributaria igual. Entonces vamos a analizar los modos de extinción de la obligación. No vamos a inventar el agua azucarada. Los modos de extinción ustedes los estudiaron en Derecho Civil y aquí en Derecho Tributario son los mismos modos de extinción. Lo único es que los vamos a analizar desde el punto de vista tributario, o sea, cómo operan en la extinción de la obligación tributaria. Un tema nuevo es la determinación tributaria. La determinación tributaria no es más que la búsqueda del cuánto y el quién. O sea, cuánto hay que pagar y quién no debe pagar. O sea, hay formas establecidas en el Código Tributario de quién es el que tiene que establecer cuánto es el monto del impuesto a pagar y quién es el que lo debe de pagar.
Entonces vamos a verlo desde el punto de vista doctrinario y lo vamos a ver desde el punto de vista legal, que es lo establecido en el código. Posteriormente nos vamos a referir al tema del ilícito tributario. El ilícito tributario es aquello que les explicaba, de que cuando una persona quiere evadir el pago de impuestos, lo puede hacer de una forma muy sutil que se queda dentro del campo administrativo. Y entonces cuando el fiscalizador revisa las cuentas, los documentos, va a encontrar que la forma de evadir el impuesto no tiene ninguna comisión de acto delictivo. Y entonces lo único que va a poder hacer es sancionarlo con una multa. Pero como es tan delgado, les decía yo, es tan fino el hilo que separa lo administrativo de lo penal, pues si el contribuyente no se da cuenta en eso, fácilmente incurre en la comisión de un acto delictivo. Entonces aquí estamos ya hablando de ilícitos tributarios. Vamos a analizar los elementos del delito. Solo que eso ya los vieron ustedes en derecho penal, solo que aquí los vamos a analizar desde el punto de vista tributario en relación con el contribuyente y cuáles son las leyes o dónde están contemplados los delitos tributarios. Hasta aquí llegamos con lo que es la parte doctrinaria. Luego viene un tema que se refiere a lo que yo le denomino procesal tributario. En este tema procesal tributario, pues van a tener ustedes la oportunidad de conocer los distintos procesos que existen en materia tributaria. En el Código Tributario vamos a encontrar prácticamente 3 procesos. El proceso que se ventila dentro de la administración tributaria hasta llegar a la resolución del recurso de revocatoria. Posteriormente, el nacimiento de un contencioso tributario o de un económico coactivo. En el Código Tributario están establecidos las normas originarias, pero nos van a remitir posteriormente a la ley de lo contencioso administrativo, en el caso del contencioso, o el económico coactivo, que sí tiene su procedimiento completo. Esta parte procesal tributaria es donde nosotros vamos a plantearles a ustedes los laboratorios. Aquí los laboratorios tienen que ser sobre el primer parcial sobre las primeras 3 leyes, que son el JUSI, el IVA y el impuesto del timbre, para que vayan comprando y leyendo esas leyes. Recuerden ustedes que antes era tan fácil, cuando se hacía una compraventa, establecer cuál era el monto del impuesto o qué tasa había que aplicar. En la actualidad, con la existencia de esa figura que establecen que si es la primera venta es el IVA y si son más de dosis de una inscripción, el impuesto del timbre, pues la pretensión de este curso es explicarles a ustedes cómo saber en qué momento aplicar cada uno de estos impuestos, cómo determinar el monto del impuesto. Y los laboratorios van en relación a eso. Igual que el JUSI. Pretendemos que ustedes, cuando les pregunten alguien, porque saben que ya están en el último año y la familia incluso dice, aquí está mi hijo que ya es casi licenciado, él te puede aclarar cuánto es lo que vas a pagar de JUSI. Pues que ustedes sepan cómo es que se saca el cálculo del impuesto único sobre inmuebles. Y no quedarse en silencio. Estas son preguntas muy comunes en la familia. Pero sobre todo, la pretensión es que los errores los cometan aquí en el papel. Porque el día de mañana ya como profesionales están como notarios haciendo una escritura de compraventa y no calculan bien el impuesto, pues sencillamente cuando presenten el instrumento, el primer testimonio del registro de la propiedad, pasa por una revisión de una oficina que hay ahí de la SAT y se los van a rechazar. Y si en ese ínterin que se los rechaza entra un embargo de un juicio que tiene el vendedor,
¿quiénes van a ser los responsables? O sencillamente no pasa nada de eso, pero calcularon mal el impuesto y dejaron de cobrar 3,000 quetzales. ¿Cómo le van a decir ustedes a su cliente, venga, don fulanito, fíjese que calculé mal el impuesto, faltan 3,000 quetzales? Porque estoy seguro que no los van a poner ustedes. Lo que pretendemos con estos laboratorios es eso, precisamente, que los errores los cometan aquí en el papel, para que esos errores no los vayan a cometer en ya en el ejercicio profesional. Los exámenes, el primer parcial igual, 15 de teoría y 15 de práctica. El segundo parcial, 20 de teoría y 20 de práctica. En el examen final, ustedes saben que yo evalúo desde el inicio hasta el final, solo que en el final no pongo práctica. Pero para los que les gusta quedarse para las retrasadas, ahí sí evalúo teoría y práctica sobre 5 leyes que son esenciales: UCI, timbre, IVA, tributario y herencias, legados y donaciones. En el numeral 11 del programa se van a encontrar ustedes con las leyes que van a ser objeto de análisis y de evaluación y sobre las cuales van a versar los laboratorios. Desde luego, el programa tiene una bibliografía. Lamentablemente, las bibliotecas están cerradas, no van a poder recurrir a estos libros. Sin embargo, vamos a seguir apoyándolos con material de estudio. Y recuerden ustedes que yo no pregunto en un examen algo que no haya dicho o que no esté en el laboratorio. Así que pueden tener la plena confianza de que oyendo las clases, resolviendo los laboratorios y estudiando el material que les voy a remitir, pues van a poder aprobar este curso sin ningún problema. Ya les dije que las preguntas que van a hacer sobre lo que voy a hablar el día de hoy, las vamos a resolver el día de mañana, y siempre a través del chat de Facebook, pues vamos a tener siempre la información necesaria. Cualquier cosa la pueden plantear ahí y yo con mucho gusto la voy a resolver. Vamos a ver, para principiar, para aprovechar el tiempo que me queda, porque recuérdense que esta cuestión de Zoom solo nos dan 40 minutos gratis. Entonces vamos a aprovechar los 20 que nos quedan para hablar algo ya del contenido del curso. Al hablar del origen del derecho tributario, encontramos que la primera novedad del derecho tributario se encuentra en la codificación que hizo un tratadista alemán, Inno Becker, que codificó todo lo que en materia tributaria existía en su país. Posteriormente ya surgió esto fue en el año de 1919. Posteriormente ya se creó una primera asociación fiscal internacional en el año 1938. En América Latina se supo ya del derecho tributario en 1943, cuando se creó por primera vez un código fiscal por parte de Giuliani von Rusch en Argentina. En 1963 también en Argentina se creó la primera asociación fiscal. Y no fue sino hasta en 1956 que se creó el primer proyecto de código tributario para la América Latina. La Organización de Estados Americanos y el Banco Internacional de Desarrollo financiaron la creación de este proyecto de código tributario y contrataron a los 3 mejores exponentes de aquella época del derecho tributario, como lo eran Giuliani von Rusch de Argentina, Ramón Valdés Costa de Uruguay, Rubén Gómez de Sousa de Brasil. Los 2 primeros tienen libros que existen en la biblioteca de nuestra facultad para que haya oportunidad de consultarlos. Son muy buenos. Este derecho tributario ha recibido distintas denominaciones, dependiendo del país. En toda la América Latina, el nombre
común general es derecho tributario. Incluso en el otro continente, en Italia, también se denomina en esa forma. Sin embargo, hay países como Alemania que le denominan derecho impositivo, o todos los países que se rigen por el derecho anglosajón, que le llaman derecho fiscal. ¿Se recuerdan ustedes que el semestre anterior, cuando hablábamos de las ramas del derecho financiero, hacíamos una separación de lo que es el derecho tributario y el derecho fiscal? Y les dije yo, el derecho tributario rige única y exclusivamente para los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y les dije, en la Constitución tenemos un problema por la forma como fue creada, fue omitida las tasas, y lo expliqué en aquella oportunidad. Pero cuando les hablé del derecho fiscal, les dije, el derecho fiscal es todas las formas que tiene el Estado de obtener recursos que no provienen de los tributos. O sea, regulaciones legales que nos obligan a pagar de dinero al Estado, pero que no son impuestos, sino que tienen otras denominaciones. Sin embargo, en la práctica, por la costumbre, por la tradición, en algunos países le siguen denominando derecho fiscal. Incluso Giuliani von Rusch en su obra habla de derecho fiscal y a veces habla de derecho tributario. Pero debemos entender que se está refiriendo al derecho tributario. El derecho tributario, como todos los derechos, tiene dos clases de normas: las normas sustantivas y las normas adjetivas o procesales. ¿Cuáles son las normas sustantivas del derecho tributario? Pues son todas aquellas en las que el legislador ordinario ha creado los impuestos. Y estos impuestos que crea el legislador ordinario, o sea, el Congreso de la República en nuestro país, se tienen que regir básicamente por el artículo 239 de la Constitución de la República, que establece el principio de legalidad. En este artículo constitucional se establece que los impuestos ordinarios y extraordinarios, el único facultado para crearlos es el Congreso de la República. Pero le establece la obligación de incluir en esas leyes los elementos estructurantes de los impuestos. O sea, ninguno de esos elementos que señala este artículo debe de faltar en esa ley impositiva, pues de lo contrario, sería objeto de una acción de inconstitucionalidad. ¿De qué serviría que el Congreso venga a crear un impuesto si no establece la tasa impositiva? ¿Cómo se va a calcular el impuesto, el monto a pagar? O si no se establece quién es el sujeto pasivo, o sea, el obligado a pagar. O no establece el mecanismo para la determinación, o sea, el procedimiento para establecer el monto del impuesto. Pero sobre todo, no podría faltar el hecho generador. Recuerden ustedes que les dije en alguna oportunidad del semestre anterior que el hecho generador era la condición, era la hipótesis que contenía una ley impositiva y que en el momento en que un sujeto, un contribuyente, se ubicaba dentro de ese contenido, le nacía la obligación de pagar el impuesto. Y si el Congreso viene y crea un impuesto y no le establece el hecho generador, ¿en qué momento se va a decir que el sujeto pasivo le nace la obligación del pago del impuesto? Nunca existiría. Entonces esta ley viene a adolecer de inconstitucionalidad. Por eso, entonces, el derecho sustantivo tributario no son más que las disposiciones legales mediante las cuales se crea un impuesto. Se establecen las normas que le dan vida, que le dan existencia, pero también establece las disposiciones legales por medio de las cuales se extingue la obligación del pago del impuesto.
Y también puede darse el caso de que se le establezca a esa ley positiva un plazo de vigencia. Ya lo vamos a ver en su oportunidad. Hay leyes impositivas que nacen solo para un tiempo determinado y otras que nacen a tiempo indefinido. Luego vamos a encontrar las normas procesales tributarias. Estas normas procesales tributarias no son más que los procedimientos que establece el legislador para hacer que se cumplan las primeras. En el Código Tributario vamos a encontrar artículos que se refieren a la determinación tributaria. Y ahí vamos a encontrar cuándo es el contribuyente el que fija el monto del impuesto, cuándo es la administración tributaria la que va a fijar el monto del impuesto, cuándo es que actúan coordinadamente. O sea, ahí estamos hablando de procesos para establecer el mecanismo del pago del impuesto. Pero también hay normas procesales que se refieren a aquellos casos en los cuales un contribuyente es objeto de una fiscalización. Entonces, ¿cuáles son los elementos o las disposiciones legales que rigen esa fiscalización? Por ejemplo, lo referente al domicilio, cuando se fijan multas. Todo ese proceso administrativo está regulado en el Código Tributario. Incluso todo el trámite del recurso de revocatoria y de reposición. Era lo que yo les decía. El Código Tributario tiene 3 momentos procesales. El administrativo tributario que concluye con la resolución del recurso de revocatoria. Luego nos referimos al contencioso tributario, que es el proceso que utilizan los contribuyentes cuando se ven afectados en sus derechos y entonces tienen la necesidad de litigar en contra de la administración tributaria. Pero también el fisco, la SAT, u otros entes facultados para cobrar impuestos, al momento de que no se los pagan, también tienen la facultad de coaccionar, de presionar al contribuyente. Y eso lo van a hacer a través del proceso económico coactivo, que también en el Código Tributario está el procedimiento que se tiene que seguir, los plazos en que se puede hacer valer. Al igual que el plazo del contencioso tributario. No es igual que el plazo establecido en la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, ahí nos encontramos con las normas procesales, que podríamos decir que es un conjunto de normas jurídicas que regula todo lo referente a los procedimientos para hacer valer las normas sustantivas tributarias. Bien, vamos a hablar sobre algunas características del derecho tributario. Creo que nos da tiempo para hablar de unas 2 o 3. La primera es el principio de legalidad. El principio de legalidad, el semestre pasado lo analizamos y decíamos que no existía tributo si no existía ley, nulo tributo sin ley. Sigue siendo el principio rector del derecho tributario. Todo lo que establece las normas tributarias son indispensables para poder hacer valer los derechos de la administración tributaria o del contribuyente. Ninguna de las dos partes puede tratar de ejercer derechos que no estén contemplados en la ley. La ley es el fundamento básico para cualquier actuación de estos dos sujetos. El principio de legalidad, les vuelvo a repetir, lo regula nuestra Constitución en el artículo 239 y sobre todo lo importante es que ahí se establecen los elementos necesarios e indispensables que debe contener una ley impositiva. Además del principio de legalidad, podemos hablar de que sus normas son homogéneas. Cuando hablábamos del derecho financiero, yo les dije como característica, sus normas son heterogéneas.
Les decía, todas las normas del derecho financiero son diferentes. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la actividad financiera del Estado prácticamente confluyen varios derechos. Confluye en la obtención de los tributos el derecho tributario. En la administración de los recursos participa el derecho presupuestario. Están las normas del crédito público. Están las normas específicas que rigen todo lo referente al gasto público. Entes especializados como la contribución, como la Contraloría General de Cuentas, perdón, que va a ser la responsable de verificar el buen manejo de los bienes del Estado, de los recursos. Pero díganme ustedes, ¿en qué se parecía o qué relación tenía las normas del Banco de Guatemala con las normas contenidas en el presupuesto, la ley del presupuesto? En lo absoluto, ninguna relación. ¿O qué tienen que ver el código tributario con las presupuestarias o con el crédito público? Y por eso se decía que eran heterogéneas. En el derecho tributario es lo contrario totalmente. Aquí las normas son de carácter homogéneo. ¿Por qué? Porque todas giran alrededor de los tributos. Todas se relacionan con los tributos. Y se recuerdan ustedes, cuando hablábamos de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, existían muchas similitudes. Eran 2 o 3 diferencias entre cada uno de ellos. Pero siempre se regían, por ejemplo, recursos se obtienen en dinero, se basan en la ley y así sucesivamente. Por eso aquí vamos a referirnos como característica de que sus normas son de carácter homogéneo, similares. Otra característica que es una rama del derecho público. ¿Por qué es una rama del derecho público? Al igual que el derecho financiero. Son normas de derecho público porque son de carácter obligatorio su cumplimiento, son coercitivas, no hay libertad de interpretación, no hay manifestación de la voluntad, sino que sencillamente cuando nos ubicamos dentro del hecho generador de una norma tributaria, automáticamente nos surge la obligación del pago. ¿Cómo puedo yo interpretar una norma que dice que todos los propietarios, poseedores o usufructuarios de bienes del Estado tienen la obligación de pagar el IUSI? No tiene ninguna interpretación. Sencillamente, soy propietario de un bien inmueble, me surge la obligación del pago del impuesto. Igual que la ley de circulación de vehículos. Adquiero un vehículo, tengo que pagar el impuesto. No hay ninguna otra interpretación. Y es obligatorio, porque si no pago el impuesto de circulación, voy a tener sanciones, voy a tener problemas con la policía, con la municipalidad, con los de Metra, por ejemplo. Por eso se dice que el derecho tributario es una rama del derecho público. No hay libertad de interpretación, no hay manifestación de la voluntad y las normas son totalmente coactivas, obligatorias. Una última característica se refiere al hecho de que no existe la retroactividad de la ley tributaria. Ese principio ustedes lo estudiaron en Derecho Penal. El Derecho Penal dice, no hay retroactividad de la ley a no ser que favorezca el reo. Como característica se dice, no hay retroactividad. Sin embargo, en el Código Tributario, cuando lo estemos analizando, va a haber un artículo que dice que sí se permite la retroactividad de la norma tributaria. Y recoge el mismo principio del penal, cuando favorezca al contribuyente. ¿Cuándo va a favorecer al contribuyente una norma tributaria? Pues en lo relativo a las sanciones. Si yo dejé de pagar un impuesto en el
18 y la multa era del 100% y este año la cambia el Congreso, la rebaja al 70% y este año me fiscalizan y me encuentran ese problema, pues no me van a aplicar la disposición legal de aquel tiempo, sino que en forma retroactiva me van a aplicar la disposición legal donde la multa es del 70%. Por eso dice, la ley no es retroactiva. Sin embargo, el Código Tributario lo permite, pero lo permite únicamente cuando se refiere a sanciones, no a la creación de hechos generadores. Los hechos generadores no pueden ser retroactivos. Cuando se crea una ley impositiva, va a empezar a tener efectos hacia el futuro, no hacia el pasado. Compañeros, nos vamos a quedar el día de hoy aquí. Les ruego que sigan su trámite de crear su correo electrónico en Gmail, porque de un rato a otro nos dan la clave para que demos la clase en esa plataforma, donde no vamos a tener limitaciones de alumnos. Aquí yo sé que hay limitación, y por eso mismo es que estamos grabando la clase, y el día de mañana la vamos a subir al grupo de Facebook que Marvin Danilo finalmente administra, y va a ser por ese medio también que les voy a hacer llegar los laboratorios y el material de estudio. Ya esta semana voy a empezar a preparar y casi seguro que nada más tardar el viernes ya tienen el primer laboratorio del QC y le vamos a poner una fecha específica para que ya lo tengan resuelto, para que hablemos sobre el tema del QC. Y que sus preguntas luego las hagan por escrito y las va a trasladar Marvin y yo mañana se las voy a estar resolviendo. Les agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche con ustedes de la sección C. Y espero que todo nos salga bien este semestre, aún con todas estas circunstancias que estamos viviendo. Así que cuídense y nos vemos la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Bueno, me retiro.